Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir juntos lo último y lo más jugoso del mundo de las celebridades. Y bueno, hoy tenemos bomba. Prepárense porque lo que les voy a contar los va a dejar con la boca abierta literalmente. Hoy vamos a hablar del reencuentro que todos estaban esperando, el reencuentro épico, el reencuentro que hizo vibrar las redes sociales y que, honestamente, me tiene a mí también con la adrenalina a mil, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los mismísimos, los protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, llorar y reír, y que ahora, por fin, se encontraron de nuevo. Y no crean que fue en cualquier lugar, no, fue en un evento exclusivo, lleno de glamour, de flashes y de tensión. Así que si quieren saber todos los detalles, desde cómo fue el encuentro, qué dijeron, qué look lucieron, las reacciones de los fans y mucho más, quédense hasta el final de este vídeo. Prometo que no los voy a defraudar. Prepárense para un viaje por el drama, la emoción y por supuesto el chisme. Pero antes de empezar con todo este jugoso contenido, quiero pedirles que se suscriban al canal. Suscríbanse. Es gratis. Y así no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola noticia, ni un solo chisme del mundo de las celebridades. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles cada vez más contenido de calidad. Así que por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos, denle al botón de suscribirse ahora mismo. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Empecemos. Bueno, ¿están listos para sumergirnos en el corazón del asunto? Agarren sus palomitas y prepárense. La noticia del reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó a correr como la pólvora en las redes sociales hace unos días. Todo surgió a raíz de un evento exclusivo, una gala de una reconocida marca de lujo. Un evento de esos que solo los más top del mundo del espectáculo pueden asistir. Y oh sorpresa, nuestros queridos Kerem y Hande fueron invitados. Dios mío. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! La expectativa era máxima. ¿Se saludarían? ¿Se ignorarían? ¿Cómo sería el ambiente? ¿Habría miradas de complicidad o, por el contrario, una fría distancia? Todas estas preguntas invadían las redes sociales. Los fans de Love is in the Air estaban que no se lo creían. Para muchos la serie fue mucho más que una simple historia de amor, fue el principio de una ilusión, la esperanza de ver a Kerem y Hande juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Ya saben, el famoso shippeo que a todos nos encanta. Y entonces sucedió. El reencuentro tuvo lugar. Las cámaras captaron el momento. Las fotografías y los vídeos comenzaron a circular por todas las plataformas. ¿Y qué les puedo decir? Fue un momento intenso. No sé ustedes, pero yo sentí como que el aire se cortaba con un cuchillo. Según lo que hemos podido ver y analizar, el reencuentro fue en general cordial. Hubo un saludo, un apretón de manos, alguna sonrisa, pero no más. Nada de abrazos efusivos, nada de miradas que lo digan todo. Parece que la situación fue un poco tensa. Ambos lucían espectaculares, por cierto. Hande, como siempre, radiante con un vestido elegante y sofisticado que le sentaba como un guante. Kerem, por su parte, lucía impecable con un traje que resaltaba su atractivo natural. Pero a pesar de la elegancia y la belleza, se notaba cierta distancia. Como si, de alguna manera, el tiempo y las circunstancias hubieran enfriado la llama que en su día parecía arder con tanta intensidad. Los fans, por supuesto, reaccionaron de mil maneras diferentes. Algunos celebraron el reencuentro con alegría y esperanza, soñando con una posible reconciliación. Otros, en cambio, lamentaron la frialdad del encuentro y la supuesta distancia entre ambos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de especulaciones, un auténtico hervidero. No faltaron las comparaciones con otros reencuentros de parejas famosas, los análisis del lenguaje corporal, las interpretaciones de cada gesto, de cada mirada, un auténtico trabajo de detectives. Algunos expertos en lenguaje corporal incluso se animaron a dar su opinión, analizando cada detalle del encuentro y tratando de descifrar qué se escondía detrás de esas sonrisas y ese saludo protocolario. Lo cierto es que aunque el reencuentro no fue tan explosivo como muchos esperaban, sí generó muchísima expectación y revivió el cariño que el público siente por la pareja.
Recordamos la química innegable que tenían en la serie, la conexión especial que se transmitía a través de la pantalla. Esa chispa, esa magia que nos hacía creer en el amor verdadero. ¿Pero por qué la frialdad en el reencuentro? ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Será que el amor se acabó? ¿Será que hay resentimientos? ¿O simplemente han seguido caminos diferentes y ahora son amigos? La verdad, solo ellos lo saben. Y aunque todos nos preguntamos, es importante respetar su privacidad y entender que al final, son personas y tienen derecho a vivir sus vidas como quieren. Lo que sí es innegable es que este reencuentro nos dejó a todos con ganas de más. Queremos saber, queremos entender, somos así. Y no me cabe duda de que seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier foto, a cualquier rumor que surja en torno a Kerem Bürsin y Ander Zel. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere un final feliz para la pareja de Love is in the air? Y hablando de finales felices, ¿será que este reencuentro es el preludio de algo más? ¿Tal vez una nueva colaboración profesional? ¿O quién sabe, una segunda oportunidad para el amor? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos soñando y especulando porque, al final, el chisme es parte de la magia del mundo del entretenimiento, ¿no creen? Además del encuentro en sí, también hubo otras cosas interesantes en el evento. Ambos actores interactuaron con otros famosos, posaron para las fotos, atendieron a los medios. En definitiva, mostraron su lado más profesional y, ¿por qué no?, también su lado más guapo. Hay quienes dicen que Kerem y Ande podrían estar en diferentes etapas de sus vidas. Ambos han tenido relaciones sentimentales después de Love is in the air. Ande actualmente está enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Kerem, por su parte, ha estado involucrado en otros proyectos profesionales y también ha estado muy activo en redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores. Es comprensible que después de una relación, especialmente si fue muy mediática, las cosas no sean siempre fáciles. A veces es necesario tomar distancia, centrarse en uno mismo y dejar que el tiempo cure las heridas. Pero bueno, lo importante es que a pesar de todo, el reencuentro tuvo lugar. Y eso para los fans es suficiente para mantener viva la esperanza y el cariño. Recuerden que en este canal, siempre les daremos la información más actualizada y veraz. Nos mantenemos en constante búsqueda de noticias, para que ustedes estén siempre al día. Así que si quieren estar informados, suscríbanse y activen la campanita. Y no se olviden de que en los comentarios, ustedes son los que hacen este canal más dinámico. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes del reencuentro? ¿Les pareció frío? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Y bueno, amigos, creo que con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Recuerden que el mundo del espectáculo siempre nos sorprende con noticias jugosas e inesperadas. Así que para terminar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y, sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún chisme. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme, como el amor, está en el aire. Chao.